Hola, mi nombre es Laura Rodríguez, pertenezco a Ancla del Alma en el campus de Armenia, Colombia. Dios ha sido muy misericordioso y fiel en mi casa, en mi familia, y tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano desde muy chiquita. Entonces, digamos que siempre he podido estar guiada o acompañada por su presencia. Yo vengo de un hogar de papás separados, entonces digamos que ese proceso fue el proceso en el que era muy niña, tenía 7 años, y pues fue un poquito fuerte porque fue de un día para otro esa noticia para mi hermano y para mí. O sea, era algo que pues yo con 7 años no dimensionaba, y fue el momento como en el que no supe qué iba a pasar con nosotras, qué iba a pasar con nuestros papás. Fue como el momento más difícil en el que no supe qué podía hacer Dios ahí como para arreglar la situación. Como éramos muy pequeñas, mi hermana y yo, mi papá fue el primer instrumento que usó Dios para ayudarnos como a superar ese momento tan difícil, en donde mi papá de la nada dice que empieza a escuchar en la emisora Alfa, y siente esa necesidad de ir a congregarse sin que nadie lo invitara, sin que nadie le hablara de Dios, y se compra su Biblia y se va solito al culto acá en la ciudad de Armenia, en Asambleas de Dios. Y creo que mi papá fue el instrumento que usó Dios para ayudarnos también a mi hermana y a mí como a superar este momento, y para guiarlo a él a saber cómo llevarlo, porque nosotras nos quedamos con mi papá, y pues para él también solo con 2 hijas debe haber sido un poco fuerte. Cuando mi papá empieza a asistir a Asambleas de Dios, empiezan a ocurrir cambios en él. Él empieza a experimentar la misericordia, el amor de Dios, y empieza a querernos mostrar a mi hermana y a mí y a llevarnos a Asambleas de Dios. Y uno no lo entiende en el momento porque pues estábamos muy pequeñas y todo fue como muy rápido, pero el congregarnos, el empezar a ir a la iglesia, el empezar a agradecer cuando comíamos, el empezar a orar, todo eso fue mostrándonos que Dios estaba ahí obrando. Dios era el que nos guardaba a los tres, que Dios era el que estaba direccionando la casa, o sea, siempre desde ese momento, que Dios era el que nos proveía y que era el que nos cuidaba todos los días a mi hermana y a mí. Sí, lo hemos hablado muchas veces en familia, y definitivamente si mi mamá no hubiese tomado la decisión en ese momento de terminar la relación con mi papá, creo que no habríamos conocido a Dios. No, mi papá no habría sentido esa necesidad de buscar algo que lo ayudara pues a superar este momento, porque fue Dios el que lo ayudó y nos ayudó a mi hermana y a mí. Y creo que si ella no se hubiera ido, todo estaría como bajo control y no lo hubiéramos conocido, y seguiríamos haciendo cosas religiosas pero no espirituales, cosas que no estaban direccionándonos a Dios, sino como a seguir una rutina. Ya a medida que pasaban los años, ya era más consciente de que había que congregarse, de mi relación con Dios, de orar, de empezar como a hablar con Él, a tener conversaciones más profundas, a entregarle mis temores, a pedirle por mis sueños, por mi familia. Y eso me ayudó obviamente un montón a crecer espiritualmente. Empezar a leer la Biblia, empezar a saber cómo estaba dividida, qué libros eran, todo eso me ayudó a crecer espiritualmente.
Cuando mi mamá se va de la casa, obvio fue un momento en el que sentimos que estábamos solos los tres, eh, pero realmente no estábamos solos, era el proceso que teníamos que pasar para llegar a Dios, y eso me hizo entender que desde mucho antes Dios siempre estuvo en mi vida, porque mi nacimiento pues no era posible humanamente, porque mi mamá cuando tenía ya cierto mes de gestación tuvo rubeola, y se supone que los bebés que las mujeres tienen en el embarazo con esta condición nacen con alguna discapacidad, nacen con alguna condición. Y en ese entonces, de 1000 niños, Laura Rodríguez fue la única que nació bien. Entonces muchos médicos me revisaron, me vieron, se creía que con el tiempo se iban a ver como esas secuelas, y no fue así. Entonces siento que desde mi nacimiento Dios ha sido fiel, y Dios ha estado ahí. No en todo, desde mi nacimiento hasta el día de hoy, ser mamá de Juan. Él ha estado ahí, ha sido fiel, y siempre hay un propósito, aunque no lo veamos y no lo entendamos en el momento. Él está ahí y Él está orando, solo que los procesos son difíciles, y tener fe en que de ese proceso Dios está orando y va a salir algo muy bueno es complicado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios, reconocer que existe, que Él está, que es el dueño de todo, incluyéndonos, y creo que cuando aceptamos eso, abrimos nuestro corazón y quitamos barreras que nosotros mismos ponemos y nos permitimos conocerlo, porque Él siempre está dispuesto a orar, a conocernos, pero somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión de aceptarlo a Él y empezar el camino. Pues ha cambiado un montón. Creo que en ese proceso una de las pruebas que más como que me hizo tambalear era que en mis planes no estaba la maternidad, no estaba ser mamá. Y cuando me di cuenta que iba a ser mamá, pues fue un cambio del cielo a la tierra todo, porque toca pues reorganizarse, reinventarse. Y creo que desde ahí también Dios venía con un propósito y viene con un propósito en Juan. Y yo creo que ese fue el momento en el que más sentí que tenía que no sabía qué hacer, pero que Dios tenía el control de la situación. Ancla y conocer al pastor Brian fue un cambio muy grande en mi vida, y no solo en mi vida, sino en la de mi hermana y mi mamá, porque la misericordia de Dios es tan grande que nos alcanza a todos, y la iglesia ha sido de bendición total. Para mí es muy satisfactorio ver esas oraciones en donde pedíamos mi hermana y yo porque nuestra mamá conociera a Dios, nuestra mamá conociera de Dios, y de la manera que menos pensamos que podía pasar, pasó, y fue a través de la iglesia, fue a través de Ancla, fue a través del pastor Brian, que mi mamá también se congrega, que mi mamá está conociendo de Dios, está
empezando este proceso en Cristo y invitarlos a darle la oportunidad a Dios de cambiar sus vidas, de no depender de algo humanamente, sino de Dios y de dejar de buscar en cosas humanas lo que solo Dios nos puede brindar.